Hola señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al Hotel Pazo Los Escudos. Cerramos temporada, esta vez con el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez. Samuel Juárez, bienvenido a Televigo. Muchas gracias. Ser delegado de Gobierno en Galicia, con toda la que está cayendo en España, dar la cara con todos estos recortes que se están haciendo, supongo que apoyará estos recortes del Gobierno central, supongo que no es un momento bastante delicado. Es un momento delicado y difícil para estar en cualquier sitio, ¿no? Y por lo tanto, pues es el que toca y hay que asumirlo. Y las políticas del Gobierno central, pues lógicamente, pues son las que son posibles en este momento, ¿no? Que son momentos de ajustes, de reducción del gasto público, porque no nos queda otra, y de reformar la administración y reformar en general el sector, toda la economía del país, para hacer un país más competitivo, que pueda crecer y que pueda crear empleo de nuevo. Recortes del Gobierno central que no sé si han influido también, han afectado a la delegación del Gobierno en Galicia. Bueno, los ajustes nos afectan a todos, insisto, porque no tenemos otra. España es un país muy endeudado. España es un país que no solamente por el gasto, por la deuda pública, sino por la deuda externa, es un país tremendamente endeudado, que estaba perdiendo el crédito en los mercados internacionales y por lo tanto pues no teníamos otra opción que ajustar los gastos para que podamos ser creíbles y para que los que nos prestan dinero desde el exterior pues crean que podemos salir de esta y nos presten a unos tipos de interés asumibles, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Gobierno y eso al final pues lógicamente nos afecta a todos los ciudadanos, incluida la delegación del Gobierno, por supuesto, ¿no? A la Administración Central, también en las delegaciones, subdelegaciones, yo no sé si está previsto algún recorte aquí en Galicia o simplemente ahora se está hablando a nivel general, ¿no? Vamos a ver, la Administración, lógicamente, dentro de las normas de austeridad que se han puesto en marcha, insisto, para que seamos creíbles en el exterior y para que podamos evitar esa caída al vacío que hubiera sido un rescate, pues ha tenido que tomar una serie de medidas que incluyen pues congelaciones salariales, algunas reducciones de algunos complementos, el año pasado fue la paga extra, congelaciones de plantillas, etcétera, para contener el gasto, y eso nos afecta a todos, insisto. Exige también de todos nosotros pues tomar conciencia de la situación. Yo creo que aparte de quejarse, que es muy legítimo, hay que tomar conciencia de la situación, tomar conciencia de que todos tenemos responsabilidad en poner un poco de nosotros mismos para salir de esta situación y poner a funcionar pues la cabeza y tratar de que con menos recursos podamos hacer lo mismo o incluso más, que muchas veces curiosamente es posible. Bueno, pues alguien no lo sabe, la delegación de Gobierno lleva la cuenta, por decirlo de algún modo, de las manifestaciones que hay en la calle. Hablando de la crisis, ha habido protestas en la calle en estos últimos meses, en estos años, también debido a esos recortes. ¿Se han incrementado mucho con respecto a otros años estas protestas desde que empezó la crisis económica? Curiosamente, el número de manifestaciones y concentraciones en la calle pues oscila de año en año. No estamos con incrementos muy significativos. Hay muchas manifestaciones y concentraciones en ejercicio del derecho de reunión todos los días, con muchas características, y es algo bueno pues que es natural, ¿no? Tenemos que asumirlo, es además un derecho constitucional. Curiosamente pues tengo que explicar que no se autorizan por parte de la delegación del Gobierno, ¿no? Se comunican simplemente por parte de los organizadores, no requieren autorización. Lo digo porque lo explico porque muchas veces pues escucho ciudadanos que molestos por las molestias que pueden ocasionar a veces las manifestaciones, pues creen que es culpa de la delegación del Gobierno que las autoriza. Bueno, no las autoriza, simplemente las conoce, ¿no? Se comunican y se ejercen porque es un derecho constitucional y por lo tanto se dice que no se puede celebrar determinada protesta por... solamente se tiene potestad para la delegación del Gobierno, las subdelegaciones, para prohibir determinadas protestas cuando pueda haber un riesgo para personas o para bienes, un riesgo de seguridad, un riesgo cierto. Pero si no existe ese riesgo cierto y que es preciso motivar, pues es insisto, un derecho constitucional, es uno de los derechos fundamentales y por lo tanto pues simplemente se comunica con unas formalidades, con cierta antelación, es decir, no se puede comunicar de un día para otro, por ejemplo, ¿no? Pues que también a veces nos pasa porque es necesario prever, pues hay que comunicarlo a la policía local del lugar, hay que prever pues posibles desvíos de tráfico, hay que prever posibles medidas de seguridad que requieren un cierto plazo, pero una vez cumplidos los requisitos de comunicación y de plazo, pues es un derecho y tenemos que admitirlo así porque es una parte de la democracia. No sé los datos concretos, pero seguro que Vigo es la ciudad en donde más concentraciones
y manifestaciones se celebran sobre todo por población, ¿no? Supongo que Vigo será... Es una de las que más, pero no estoy seguro. No tengo la cifra en la cabeza, pero seguramente es una de las que más. Seguramente sí. Se ha notado, no sé si antes le pregunté, ¿no? ¿Se ha notado ese incremento de manifestaciones en la calle o no? Más o menos sigue el mismo ritmo. En cuanto al número de manifestaciones, no precisamente. Es cierto que las manifestaciones que ha habido, por ejemplo, con la ocasión de las últimas huelgas generales, han sido numerosas. Pero en cuanto al número, no especialmente. Es mayor, por ejemplo, que hace un año, que hace dos, pero es menor que hace tres, por ejemplo, curiosamente. Es decir, que hay una oscilación de años a años y también hay que entender que ahí se contabiliza todo tipo de concentraciones y manifestaciones, independientemente del tamaño. Por lo tanto, pues en ocasiones pues hay años en los cuales se comunican muchas, se celebran muchas y siempre hay muchas, mucho más número de lo que en general el público percibe. Menudo revuelo, menudo jaleo se ha montado con el expediente abierto en estos últimos días al diputado del BNG Jorquera por parte de la delegación del Gobierno. Ha tenido que dar explicaciones durante todos estos días en diferentes medios, ha estado hablando sobre este tema, le han preguntado. ¿Considera que ese expediente, está bien puesto ese expediente? Mira, vamos a ver, nosotros lo que hace la delegación, un funcionario de la delegación, es instruir un expediente como consecuencia de una denuncia de la policía. Es decir, que se produce una denuncia de la policía cuando con ocasión de un altercado en la calle observa que puede haber una infracción administrativa, pues hace una denuncia. Si considera que es una infracción penal, lo que hace es una denuncia para el juzgado, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, pues por el tipo de altercado y por la gravedad del altercado, pues entiende que no es un ilícito penal, sino simplemente administrativo. Y el expediente se inicia de oficio siempre, y el expediente tiene un trámite con garantías, con audiencia del interesado. El interesado además ayer pues hizo unas alegaciones y se resolverá pues en el sentido en que el instructor entienda oportuno, como siempre, ¿no? Como se hace regularmente, esto no es una excepción. Y además los interesados pues tienen luego el recurso también a la tutela judicial, por lo tanto todos los procesos tienen garantías. Y yo quiero decir que esto no es excepcional y que no se hace nada especial por el hecho de ser un diputado o ser concejal. Es decir, un diputado cuando está en la calle es una persona más, es un ciudadano más, tiene los mismos derechos y obligaciones que todos y por lo tanto no se hace excepciones con nadie. Quiero también dejar patente de que el expediente no es por impedir un desahucio, el expediente es por originar altercados en la calle, es decir, por manifestarse ante cualquier hecho que cualquiera considere pues de justicia, pues no se expedienta nadie, se expedienta por originar altercados, por acometer a los policías, por unas acciones que no son cívicas y por lo tanto pues que bueno, en fin, creemos que no entran dentro de lo que las leyes amparan, ¿no? ¿Qué le viene a la cabeza cuando le acusan de adoptar políticas franquistas, como se le ha acusado? Pues me causa cierta sorpresa porque la ley sobre la cual se incoan este tipo de expedientes, esa infracción es una ley que es socialista. Por lo tanto, pues simplemente me parece que hay cierto tipo de opciones políticas que a las acciones policiales y a este tipo de infracciones gubernativas, cuando gobiernan unos les parece que están bien y son progresistas, y cuando gobiernan otros pues enseguida buscan calificativos de otro tipo, pero bueno, ellos mismos, ¿no? Es una ley socialista y por lo tanto me causa cierta gracia, ¿no? Que se califique de franquista algo que simplemente es de pura lógica. No se puede arengar a un grupo de gente a empujar y a tratar de impedir un cordón policial de unos policías que están cumpliendo con su deber, que no entran ni salen en si lo que está haciendo esa comisión judicial que cumple una sentencia judicial firme es o no es más o es menos justo, porque no les corresponde a ellos enjuiciar, enjuicia el juez. En este país tenemos separación de poderes y el judicial es el que imparte justicia y por lo tanto pues ese tipo de violencia hacia la policía pues no es lícita y lógicamente las leyes lo castigan. Otros de los temas más polémicos en estos últimos días han sido las declaraciones de Beiras, también se ha pronunciado al respecto. ¿Considera que Xosé Manuel Beiras ha pasado límite en este sentido?
Y Manuel Beiras pasa límites, yo creo que casi todos los días, ¿no? Y además pues tiene la gran suerte de que se le consienten muchos límites que a cualquier otro mortal no nos consentirían, ¿no? Pues es una suerte que él tiene. Bueno, en el tema del terrorismo, pues evidentemente se ha pasado, es evidente que se ha pasado, y bueno, pues claramente pues ha hecho declaraciones que yo creo que no tienen ningún sentido. Es decir, que unos señores que ponen bombas y que revientan sedes de partidos y empresas pues no son terroristas y que simplemente pues son unas personas que, como están molestas o indignadas, pues es normal que hagan eso, me parece realmente terrible, ¿no? En democracia hay ciertas líneas rojas que no se pueden sobrepasar, y la violencia, sobre todo la violencia en el ámbito de la política, nunca tiene justificación, porque la convivencia depende precisamente de esa incapacidad para exponer cada uno sus ideas y defenderlas de forma pacífica. Y por lo tanto, como la violencia nunca es defendible, yo creo que en ese sentido pues el señor Beiras debería rectificar. Sobre todo desde que haya llegado Beiras al Parlamento han cambiado mucho las relaciones entre gobierno y oposición. Yo no sé si en algún momento ha tenido que actuar, la policía, le han llamado a la Policía Nacional, o en este caso no tiene nada que ver, o en algún momento se han planteado utilizar las fuerzas del orden, ¿no? Para poner, no ha tenido que llegar a ese punto, pero a lo mejor algún día. El Parlamento tiene su propia dinámica y la policía, por supuesto, pues no podría entrar en el Parlamento más que si se lo pide la presidenta del Parlamento, ¿no? Antes lo pediría en un caso de extrema gravedad. Yo creo que el Parlamento, pues efectivamente, en sus formas no está en su mejor momento, pero bueno, yo no creo que estemos tampoco en un punto en el cual la cuestión sea de una solución policial, porque no creo que quepa en este caso. Lo que sí, políticamente se ha llegado a una situación bastante tensa dentro del Parlamento, lo vemos prácticamente todas las semanas. Sí, yo creo que hay una opción de tensar la vida pública. Yo creo que hay una opción por parte de algunas opciones políticas de crispar la vida social, la vida ciudadana. Creo que es una opción bastante irresponsable. Yo creo además que el conjunto de la sociedad, en su gran mayoría, no se abona a esa teoría. El conjunto de la sociedad lo que quiere es pues vivir tranquila. El conjunto de la sociedad yo creo que está molesta por la situación. Pues hay bastante malestar en general, pero el conjunto, yo creo que somos en general, los gallegos y los españoles, tenemos bastante sentido común y somos conscientes de que la solución a nuestros problemas no viene por esa vía, ¿no? La solución a nuestros problemas viene por fortalecer nuestra convivencia, por fortalecer nuestro sistema democrático, por resolver los problemas que hoy tenemos de tipo estructural en la economía y en la sociedad. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues lo que debe hacer la población, y lo que hace, es aumentar su participación en la vida pública y no tanto abonarse a la teoría de la algarada, que no nos lleva a ninguna parte. Bueno, pues antes le preguntaba por las declaraciones de Beiras sobre Resistencia Galega. Enseguida le vamos a preguntar cómo está la situación de Resistencia Galega aquí en Galicia, y también haremos un repaso sobre la trayectoria profesional que ha tenido mucha, de Samuel Juárez. Volvemos en unos segundos, nos vamos a publicidad. Hasta ahora.